En una tranquila noche de finales de junio de 2025, el Mar Negro reposaba en calma, sus oscuras aguas ocultando un audaz plan. 6 embarcaciones rusas, cargadas con tropas de élite y equipo pesado, surcaban las olas desde un territorio ocupado. Su objetivo, un desembarco encubierto para flanquear las defensas de la costa sur de Ucrania. Más de 380 soldados, 2 docenas de vehículos blindados y vastas reservas de suministros viajaban a bordo, moviéndose con precisión y sigilo. La operación estaba diseñada para ser invisible, sin detección por satélite, sin señales de radar, sin rastro alguno. Para los estrategas en Moscú, era una infiltración impecable, protegida por la oscuridad y una planificación meticulosa. Pero no estaban solos. Desde lo alto, un observador silencioso vigilaba. Los comandantes ucranianos habían anticipado este movimiento y estaban listos con una estrategia que convertiría a los cazadores en presas. Lo que ocurrió después fue una lección magistral en la guerra moderna, demostrando que la inteligencia puede superar a la fuerza bruta. Acompáñame mientras desentrañamos esta fascinante historia de astucia, sincronización y precisión devastadora. A las 3:14 de la madrugada, el mar estaba en calma, pero la tensión era palpable. 6 embarcaciones rusas, modificadas para operar en sigilo, cortaban las olas en dirección oeste. Cada una transportaba fuerzas de élite, vehículos blindados y suficientes suministros para establecer una cabeza de playa antes del amanecer. Su destino era una ensenada remota, a 120 kilómetros al este de una ciudad ucraniana clave, seleccionada por su cobertura natural, un lugar donde las señales de radar apenas podían penetrar. No había drones sobrevolando, ni señales de radio que delataran su presencia. Desde la perspectiva de los comandantes rusos, era una inserción perfecta, silenciosa, indetectable y con un potencial devastador. Sin embargo, en el aire, a 6,000 metros sobre el mar, un ojo invisible observaba en absoluto silencio. Un dron ucraniano de reconocimiento, modificado y mejorado, flotaba inmóvil entre las capas térmicas de la atmósfera. Sus sensores infrarrojos mapeaban las firmas de calor con precisión quirúrgica. 2 meses antes, había sido actualizado con capacidades avanzadas de enlace de datos y un revestimiento que lo hacía casi invisible. A las 3:15 de la madrugada, lo detectó, 6 anomalías térmicas moviéndose en formación cerrada, emitiendo calor característico de motores diésel y personal a bordo. No atacó. Ni siquiera se movió. Solo informó. Cada 10 segundos, el dron enviaba ráfagas encriptadas de telemetría, vídeo y datos térmicos al Comando Conjunto de Operaciones en Kiev. Cada imagen era más clara que la anterior. Los paquetes de datos, etiquetados con hora y geolocalización, fueron verificados por eras de radar terrestres. La invasión había sido descubierta, no por un satélite ni por un radar, sino por un dron de $30,000 escondido a plena vista. Los rusos no lo sabían. Creían en la perfección de su plan sigiloso. Pero Ucrania ahora tenía la ventaja del tiempo, y en la guerra, el tiempo es más letal que el poder de fuego. La batalla aún no había comenzado, pero el campo de juego ya había cambiado. Los cazadores estaban a punto de convertirse en cazados. Si estuvieras al mando, ¿atacarías ahora o esperarías el momento perfecto para un golpe definitivo? Comparte tu opinión en los comentarios y acompáñame a ver cómo un general ucraniano tomó la decisión correcta. A las 3:16 de la madrugada, apenas un minuto después del primer informe del dron, una alarma segura se activó en un búnker de mando fortificado bajo Kiev. El flujo encriptado del dron fue dirigido directamente a una mesa de guerra ocupada por los principales generales, oficiales de inteligencia y analistas de guerra con drones de Ucrania. Durante los primeros 10 segundos, nadie habló. Luego, el general Anatoly Vaschenko, comandante del Grupo Operativo del Sur, se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla. Las embarcaciones rusas estaban exactamente donde temía, en el tramo más vulnerable de la costa sur. Si lograban desembarcar, las unidades de primera línea ucranianas en una ciudad clave quedarían rodeadas en horas. No disparen, dijo Vaschenko con calma. Todavía no. La sala lo miró con incredulidad. Él señaló un pequeño desfiladero cerca del delta de un río, una zona de sombra acústica natural rodeada por líneas de crestas. No escucharán los misiles llegar si los golpeamos allí. Esperarían 7 minutos.
Eso fue todo lo que necesitó. En ese tiempo, las coordenadas de los objetivos fueron cargadas en 3 plataformas de lanzamiento de cohetes múltiples ocultas, a 22 millas tierra adentro. Al mismo tiempo, un dron kamikaze fue desplegado desde una pista de aterrizaje cercana. 2 misiles de crucero, adaptados para ataques navales, fueron cargados en lanzadores móviles camuflados. Sin aviones costosos, sin artillería a gran escala, solo un puñado de armas elegidas por su velocidad, sigilo y precisión devastadora. El plan era simple, esperar a que los rusos entraran en la zona de aniquilación, y luego borrarlos del mapa. Para las 3:23 de la madrugada, todo estaba en posición. Los rusos, aún confiados en su infiltración perfecta, continuaban navegando hacia el oeste. Ucrania había trazado una línea, no en un mapa, sino en el tiempo. Apóyanos dando like y suscríbete a nuestro canal. El verdadero incendio está a punto de comenzar. No parpadees. A las 4:42 de la madrugada, el convoy ruso entró en la zona designada de aniquilación, una ensenada rodeada de bancos empinados y terrenos pantanosos, ideal para absorber señales de radar, pero también una trampa sonora natural. Dentro de esta sombra acústica, el rugido de los motores resonaba hacia adentro, pero ningún sonido del exterior podía ser percibido. Sin saber que estaban siendo observados, las 6 embarcaciones rusas mantenían su formación cerrada, cada una separada precisamente por 40 metros para evitar colisiones. Estaban a 120 kilómetros de su punto de desembarco, pero ahora a solo 17 segundos de la destrucción. A las 4:42:13, una sola orden fue transmitida desde la sala de guerra ucraniana: ejecutar. El primer golpe vino desde tierra adentro. 3 lanzadores de cohetes múltiples, escondidos en un campo de trigo, desataron una salva completa de cohetes diseñados para ataques de saturación. Cada cohete llevaba una ojiva de fragmentación de alto explosivo capaz de destrozar blindajes y neutralizar tropas al aire libre. Los cohetes se arquearon hacia arriba y luego descendieron gritando hacia el agua en una formación de rejilla apretada. 4 segundos después, llegó la segunda capa del ataque. Un dron kamikaze, un dispositivo convertido de una plataforma de vigilancia, se lanzó desde 5,000 pies en un ángulo de 70 grados. Su ojiva de carga tándem perforó directamente la timonera de la embarcación líder antes de detonar, desencadenando explosiones secundarias de las municiones a bordo. Las ondas de choque desestabilizaron a las demás embarcaciones. Pero eso no fue todo. Desde 60 kilómetros de distancia, 2 misiles de crucero, volando a solo 15 pies sobre el nivel del mar para evitar la detección por radar, se dirigieron a sus objetivos. Utilizando tecnología de seguimiento de terreno y cabezas buscadoras de radar activo, se fijaron en las firmas de calor de los motores de las embarcaciones. Uno impactó en el centro del barco de mando. El segundo golpeó una embarcación que llevaba reservas de combustible, provocando una bola de fuego que iluminó la ensenada como si fuera de día. En menos de 150 segundos, el mar hervía con fuego, humo y caos. Los soldados rusos saltaban al agua fría, solo para ser alcanzados por metralla, olas o llamas alimentadas por combustible. El asalto terminó casi tan rápido como comenzó. El resultado: las 6 embarcaciones destruidas, los 24 vehículos blindados perdidos, y más de 320 soldados rusos desaparecidos o neutralizados. Solo 4 sobrevivientes fueron rescatados más tarde, heridos y desorientados. Lo que hizo este ataque histórico no fue solo la escala de la destrucción, sino su eficiencia. Ucrania no usó aviones de combate, satélites ni sistemas multimillonarios, solo un dron, unos pocos cohetes, una mente táctica y un sincronismo perfecto. ¿Qué es más doloroso que el fracaso? El temor a admitirlo. Rusia recurrió al silencio para ocultar una derrota imborrable. Para las 4:47 de la madrugada, el Mar Negro volvió a estar en calma, al menos para los satélites. Las 6 embarcaciones habían desaparecido bajo la superficie. Los incendios de petróleo chispeaban en el agua. Fragmentos de cascos carbonizados flotaban como lápidas, y cientos de soldados rusos estaban desaparecidos. Pero en Moscú no hubo anuncios, ni comunicados televisados, ni reconocimiento de la pérdida. El Ministerio de Defensa ruso guardó silencio. Los medios estatales rusos desviaron la atención hacia maniobras navales en el Ártico, mientras decenas de cuentas independientes de seguimiento mostraban un apagón total de señales de la flota.
Anfibia desde las 3:30 de la madrugada. En privado, el pánico comenzaba a surgir. En la sede de inteligencia militar, los mensajes internos calificaban la operación como un probable compromiso. Una llamada interceptada, compartida por grupos opositores, registró a un agente diciendo: «El convoy ha desaparecido. Ni siquiera tenemos registros. Es como si nos estuvieran esperando». El peor temor de los estrategas rusos se había materializado. Un fracaso táctico total, expuesto no por satélites avanzados ni por espionaje sofisticado, sino por un dron ucraniano de bajo costo y una paciencia estratégica impecable. Los analistas internacionales estimaron pérdidas devastadoras, más de $120 millones en equipo ruso destruidos en menos de 3 minutos, una unidad mecanizada clave para una ofensiva perdida, y un retraso de 48 horas en el avance ruso debido al colapso de las líneas de suministro. Mientras tanto, los oficiales ucranianos no hicieron esfuerzos por ocultar el ataque. A mediodía, el general Vaschenko apareció brevemente ante las cámaras, declarando con sencillez: «Cuando los invasores llegan por mar, deben esperar hundirse». El mundo escuchó. Analistas militares elogiaron la operación como un caso de estudio en guerra de negación de bajo costo. Los medios internacionales la apodaron la Bahía de los Ciegos. Lo que realmente inquietó a los estrategas militares rusos no fue el poder de fuego, sino el avance en reconocimiento. Su supuesto punto ciego de radar había sido descifrado, no neutralizado. Ucrania no lo bloqueó, aprendió a ver a través de él. El uso del dron de reconocimiento con capas térmicas y altitud de merodeo había superado los algoritmos rusos de contrarreconocimiento. Esto significaba que cualquier intento futuro de desembarco en ese corredor sería ahora un riesgo extremo. Peor aún, los cuerpos de los soldados no pudieron ser recuperados. Las familias no recibirían respuestas, solo silencio. No fue solo una derrota táctica, fue un colapso psicológico. Para Moscú, el silencio ya no era un escudo, sino una confesión. En una guerra definida por armas multimillonarias y precisión guiada por satélites, un dron modificado de $30,000 reescribió las reglas. Este dron de reconocimiento no disparó un misil, no era rápido, ni siquiera estaba armado. Pero su valor residía en lo que veía y qué tan rápido lo reportaba. Cada 10 segundos, entregaba imágenes térmicas en vivo, coordenadas GPS y seguimiento de movimientos directamente al búnker de mando ucraniano. Mientras los comandantes rusos confiaban en una falsa seguridad y zonas ciegas presumidas, Ucrania se basaba en datos en tiempo real y paciencia. Esa paciencia, combinada con precisión, se volvió letal. «No dispares hasta que puedas terminarlo», diría más tarde el general Vaschenko a oficiales jóvenes en una academia militar. «No necesitas asustar al enemigo, necesitas eliminarlo». Y eso fue exactamente lo que Ucrania hizo. La operación usó 3 lanzadores de cohetes múltiples, no artillería de última generación, sino sistemas heredados optimizados con objetivos en cuadrícula, un dron merodeador convertido de una plataforma de vigilancia con una carga de 4 kilos. Y 2 misiles de crucero, originalmente diseñados para atacar buques de guerra, pero adaptados para golpes precisos en embarcaciones lentas. Ninguno de estos sistemas era revolucionario por sí solo, pero combinados bajo el momento y la inteligencia adecuados, se volvieron devastadoramente eficientes. Esto no fue solo una victoria, fue una declaración de que Ucrania podía infligir un daño devastador sin necesitar aviones de combate extranjeros ni activos de primera línea. El costo total de la emboscada, incluyendo cohetes, drones y misiles, se estimó en menos de $2 millones. Mientras tanto, Rusia perdió más de $120 millones, docenas de vehículos blindados y cientos de soldados de élite en menos de 3 minutos. Más importante aún, Ucrania no solo protegió su territorio, cambió las percepciones. Analistas internacionales comenzaron a citar el ataque en informes como un caso de estudio en guerra asimétrica. Un experto militar comentó: «No se trata de cuán fuerte es tu arma, sino de cuando aprietas el gatillo y quién está observando el objetivo antes que tú». El mar volvió a quedar en silencio, pero el mensaje fue claro. Esta guerra no se ganaría con fuerza bruta. Se ganaría con visión, velocidad y un pensamiento que transforma $30,000 en un terremoto estratégico. En una guerra medida por el peso de los tanques, el costo de los misiles o el número de divisiones en un mapa,
La emboscada de Ucrania en el Mar Negro demostró algo mucho más inquietante para sus enemigos. Esta ya no es una guerra de fuerza, sino de mentes. Un dron de $30,000, silencioso, desarmado e invisible, desencadenó una cadena de decisiones que eliminó una fuerza anfibia rusa completa en menos de 3 minutos. No hubo aviones de combate ostentosos, ni bombardeos masivos, solo sincronización, inteligencia y precisión. Ucrania no necesitó un poder de fuego abrumador, solo la claridad para esperar y la sabiduría para golpear en el segundo perfecto. Rusia perdió más de $120 millones en equipo, 24 vehículos blindados y cientos de soldados, no en una batalla prolongada, sino en una ejecución quirúrgica. El mar se convirtió en su tumba, y el silencio de Moscú habló más alto que cualquier titular. Para Ucrania, esto no fue solo una victoria, fue un punto de inflexión. Un momento que mostró que sus comandantes podían superar en astucia a un ejército más grande, que el coraje y la inteligencia podían vencer al acero y los números. Para el mundo que observa, esta historia plantea una pregunta que ningún estratega puede ignorar. ¿Qué pasa cuando la inteligencia se vuelve más peligrosa que el poder de fuego? Si estuvieras en esa situación, ¿esperarías? ¿Atacarías? ¿O dudarías? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te atrapó, si crees en el poder de la estrategia sobre la fuerza bruta, considera suscribirte a nuestro canal de YouTube. Esta no fue solo una batalla, fue una advertencia. Y en algún lugar, otro dron podría estar ya observando.